Alabanzas. Amén. Dios te bendiga y te siga usando con poder. Amén. Y bueno, ha llegado la hora de tener por aquí al hermano Jerry, que nos tiene un devocional. Es un cerebrito. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. ¿Cómo está la Iglesia de La Paz? Bien, amando a Cristo, esperando en victoria y un paso atrás. Amén, gloria a Dios. Quiero decirles que para mí es un placer, es un honor estar aquí junto con ustedes en las primeras horas del día santo del Señor. Amén. Gracias a la hermana que tuvo tan bonitas interpretaciones musicales para gloria y honra de Dios. Amén. Que Dios siga bendiciendo su don que le ha dado Talentos. y que lo siga dedicando al servicio de Dios. Amén. Y que Dios siga utilizando su ministerio para gloria y honra suya. Amén. Hermanos, antes de abrir la palabra de Dios y comenzar con nuestro tema de esta noche, me gustaría que donde están inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora de tu día santo, porque un grupo de tus hijos están aquí o estamos aquí para glorificar y alabar tu santo nombre. Amén. En esta hora, Señor, queremos darte gloria, darte honra, porque tú eres merecedor de ella. Amén. Gracias, Señor, porque nos diste a Cristo para que muriera por nuestros pecados sin merecerlo. Y gracias a Él, Señor, hoy podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén, Señor. Mira, Padre, te suplico en esta noche de que envíe a tu Santo Espíritu. Ese mismo Espíritu Santo que inspiró a los profetas y a los apóstoles a escribir tu palabra. Que ese mismo Espíritu Santo sea el que nos abra los conocimientos en esta noche y me use con poder para glorificar tu santo nombre. Amén. Y que cada persona que está aquí presente pueda salir glorificada, renovada, y que hagamos tu voluntad en este día, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un mandamiento en la palabra de Dios que quiero compartir con ustedes, y es el mandamiento número 7. A ver, ¿cuántos de ustedes saben cuál es el mandamiento número 7 de la santa ley de Dios? De los 10 mandamientos, ¿cuál es el mandamiento número 7? ¿Recuerdan? ¿El cuarto cuál es? El sábado. ¿El quinto? Honra. A tu padre y a tu madre. Sexto, No robarás. no matarás. Y el séptimo, No cometerás adulterio. no cometerás adulterio. Amén. Amén. Dice allí en Éxodo capítulo 20, versículo 14. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñenme allí. Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice la palabra de Dios: no cometerás adulterio. Y aunque este es un mandamiento corto, igual que no matarás y no robarás, si vamos a preparar un sermón o un tema de no cometerás adulterio, aunque es corto el versículo, pero hay mucho que decir. Yo sé que la mayoría de ustedes saben que es no cometer adulterio, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben? A ver. Según nosotros, los cristianos, o lo que dice la palabra de Dios, cuando la Biblia nos dice no cometerás adulterio, significa que si usted está casada o está casado y usted tiene una tercera persona y usted le fue infiel a su esposo o a su esposa, eso es cometer adulterio, ¿verdad que sí? De ese mismo mandamiento, no cometerás adulterio, hay otro que sale, y es no que no fornicará, ¿verdad? La fornicación también sale de este mandamiento. Y ustedes también saben lo que es fornicar. Cuando usted no es casado con su pareja y usted tiene una pareja, sea hombre o sea mujer, usted sin estar casado, claro está, eso es fornicar, ¿verdad que sí? Mantener relaciones sexuales. Hermanos, también según el diccionario, nosotros aplicamos este texto o no adulterar en el ámbito cristiano, pero si usted va al diccionario de lengua española, por así decirlo, cuando usted adultera algo, es cuando usted altera el producto
a una naturaleza. Es decir, por ejemplo, para que me entiendan mejor, si yo voy al supermercado y compro una lata de leche o un envase de leche para tomar, se supone que yo tengo que tomarme la leche blanca, ¿verdad? Natural, así. Pero si yo le echo otro ingrediente, sea café o sea otra cosa a la leche, está adulterado, ¿sí o no? Porque estaba blanco, es para tomarse así. Entonces, la misma palabra de Dios también nos dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, hay de aquellos que le añadan a la Biblia o a la profecía de este libro, porque Dios añadirá la plaga del libro que se presenta en Apocalipsis. Es decir, que cuando usted le agrega a la palabra de Dios, cosa que la palabra de Dios no dice, usted está ¿qué? Adulterando. ¿Me entendieron lo que quiero decir? Ok. Sí. Ahora, mis hermanos, este texto o este mandamiento, el cual es el mandamiento número 7, vamos a enfocarlo con una historia que encontramos en la palabra de Dios. Y para eso yo lo voy a invitar a que usted abran sus Biblias, prendan sus Biblias, y vamos a buscar en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 8, versículo 1. San Juan capítulo 8 y el verso 1 encontramos allí la siguiente declaración. Dice el texto: Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A qué monte se fue Jesús? Al de los olivos. Al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y él se sentó a enseñar. ¿A qué fue que Jesús se sentó allí? A enseñar. A enseñar. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio, y poniéndolo en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto de adulterio. En la ley de Moisés nos mandó apedrear a esta mujer. ¿Qué dices tú? Decían esto para tenderle un lazo y poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Se inclinó a escribir con sus dedos, con su dedo. El verso número 7 dice: y como insistía en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse al suelo y a escribir en la tierra. Y al oír esta palabra, acusado por su conciencia, salieron uno al otro, empezando desde el anciano, y quedó solo Jesús y la mujer ante él. Verso 10 dice: entonces Jesús se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella contestó: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén. Vete y no peques más. Hermano, me llama mucho a la atención el versículo 1, cómo comienza San Juan a narrar esta historia que está pasando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios: Jesús fue al monte de los olivos por la mañana, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y se sentó a enseñar. El monte de los olivos quedaba al este de Jerusalén, y aproximadamente este monte era un monte alto. Aproximadamente tenía 800 metros de altura por encima del mar. Es decir, que era algo impresionante, era algo grande. Jesús frecuentemente visitaba este monte. Si usted lee las Escrituras, usted encontrará varios textos que le habla de que Jesús fue al monte de los olivos en muchas veces. Y de los acontecimientos más importantes que menciona la palabra de Dios, que Jesús fue al monte de los olivos, encontramos en Mateo 24. Ustedes conocen Mateo 24. Allí en Mateo 24 se habla de las señales del tiempo
del fin del mundo, ¿verdad? Ese es el capítulo que todo cristiano debe saberse, porque es en lo que nos habla del futuro, de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que pasará, ¿sí o no? También, mis hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo 24 que Jesús se sentó en el monte de los olivos y comenzó a enseñar. Esa fue la primera parte. También encontramos que después de Jesús establecer la Santa Cena, Jesús también fue al monte de los olivos a orar. Encontramos también que cuando Jesús entra a la ciudad, cuando se monta en el pollino, ustedes recuerdan la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, encontramos que Jesús, después que estaba allí, también fue al monte de los olivos. El versículo 2 dice: y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él se sentó a enseñar. Hermano, Jesús se sentó a enseñar. Jesús era totalmente a los fariseos. Los fariseos de aquellos tiempos, mis hermanos, creían que solamente ellos podían interpretar las escrituras. Los fariseos de aquel entonces creían en sí que solamente ellos podían darle el veredicto final a una persona si era condenada o era salva. Ellos tenían un monopolio que solamente ellos querían decirle al pueblo que ellos tenían la autoridad sobre ellos para juzgar. Sin embargo, el problema que ellos tenían era que habían mezclado las leyes del Antiguo Testamento con las leyes de la palabra de Dios. Ellos habían mezclado esas leyes con tradiciones que ellos mismos hicieron. Y ellos tenían dos tipos de libros. Tenían la Torá y tenía uno que se llama el Mishnah. Y allí, en ese libro, el Mishnah, que todavía lo usan muchos de ellos, allí tienen ellos muchas tradiciones escritas que le añadieron a la Biblia. Imagínense ustedes. Allí encontramos nosotros, por ejemplo, al día sábado, que es el día santo del Señor, ellos le agregaron 38 mandamientos al sábado. Uno de ellos consistía en que si una persona daba más de 1000 pasos en sábado, tenía que quedarse en ese lugar porque no podía seguir caminando. Imagínense ustedes contando esos pasos, ¿cuánto llevo? 500, 600, y allí terminaba cuando llegaba a los 1000 pasos. Es decir, que la persona no podía salir lejos, tenía que mantenerse alrededor. O sea, era una de las leyes. Otra de las leyes que ellos agregaron también era que la persona debía lavarse la mano. Ustedes encontraron, creo que en Mateo capítulo 11, si no me equivoco, allí habla de que tenían que lavarse la mano antes de comer. Un ritual, había así un rito. Mis hermanos, todas esas tradiciones ellos se las añadieron a la Biblia. Y la persona tenía que cumplir tanto lo que decía la ley de Moisés como lo que ellos también enseñaban, porque si no eran castigados. Ahora, imagínense ustedes los cristianos de aquel entonces cómo vivían. Vivían con un yugo en su corazón, en su mente, que ellos no soportaban todo eso. Sin embargo, encontramos que Jesús, por otra parte, era totalmente a los fariseos. Y yo doy gloria a Dios por eso. Amén. Doy gloria a Dios porque Jesús enseñaba otra cosa diferente a lo que ellos decían. Jesús lo primero que le presentaba a la persona era el amor de su Padre. Amén. El amor al prójimo. Y eso es lo que nos ha enseñado a nosotros hoy en día. Amén. El hermano Daniel, el pasado miércoles, lo que ustedes no estuvieron algunos, pero hablaba del amor al prójimo. Y eso me impactó tanto que yo se lo comenté luego a él. Le dije que ese sermón me gustó porque nunca lo había visto de ese enfoque que lo hizo. Yo tengo el tema, después lo voy a subir a las redes para que ustedes puedan disfrutar de ese tema. Un tema muy precioso y muy valioso para nuestra vida espiritual. Pero lo que quiero decirles, mis hermanos, es que Jesús enseñaba de una manera diferente a ellos, porque Jesús no era teoría, Jesús era práctica. Amén. Y eso era lo que le faltaba a los fariseos. Jesús no era que hablaba y que vamos a hacer esto. Jesús cumplía también lo que él decía. Era la palabra viva predicándole a ellos. Y cuando Jesús se encontraba con los fariseos, Jesús no le decía cositas bonitas a ellos. Generaciones de víbora, hipócritas. ¿Cómo un ciego puede
andar con otro ciego. Jesús lo reprendía, mis hermanos. Y hoy en día hay muchos fariseos en nuestro tiempo. Fariseos que viven atacando a la iglesia de Dios. Y por donde más nos atacan es por el sábado. Ya lo sabe. Que tú no tienes que vestir esta prenda porque tú pareces una mundana o pareces un mundano. Que tú no puedes hacer esto, que puedes hacer aquello. Y hay muchos fariseos. Incluso dentro del pueblo de Dios hay muchos que también se dan la talla, como dice uno en dominicano, de ser fariseos. El versículo 3 y 4 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto de adulterio. ¿En el mismo qué? Acto de adulterio. Y eso me llama a la atención a mí. ¿Saben por qué? Porque ellos, en un dominicano, ya sé que hay muchos dominicanos, la encontraron con la mano en la masa. Esa es la palabra, la encontraron con la mano en la masa. Pero cuando estos fariseos encontraron a esta mujer, no le dijeron: vamos a ponerle un nombre a esta mujer, Rosita, vamos a llevarte allí a donde Jesús para que Jesús te dé el veredicto final. Eso no fue lo que ellos dijeron. No la trataron con amabilidad para decirle: ah, mira, tú pecaste, vamos a hablar allí con el pastor a ver qué el pastor va a decir sobre este caso. Yo estuve leyendo El deseado de toda la gente porque a mí me gusta informarme un poco cuando voy a preparar un tema. Y hay muchas cosas que la sierva de Dios nos dice en esa historia o referente a esa historia. Cuando ellos tomaron a esta mujer, la tomaron a la fuerza, la arrastraron por las calles. No solamente eso, esta mujer fue a la presencia de Jesús semi desnuda, descalza. Me imagino que con el cabello vuelto loco, por decirlo de esta manera. Mis hermanos no tenían compasión de esta mujer. Ahora, imaginémonos esta mujer sorprendida en el mismo acto con este hombre, el cual no era su esposo. Esta mujer sabía lo que le esperaba porque ella también conocía la ley de Moisés, sabía lo que decía la ley, el que cometiera adulterio. Y esta mujer asustada, llorando, sufriendo, sin esperanza. Era una mujer que la estaban maltratando y llevarla a donde Jesús. Y estos fariseos la veían sin compasión, solamente con el dedo acusador. Y déjenme decirles, mis hermanos, que tenemos que tener nosotros mucha cuenta cuando señalamos con el dedo acusador. ¿Y saben por qué? Porque cuando usted señala para adelante, hay tres que están detrás de usted que lo están señalando a usted. ¿Me doy a entender? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener cuenta cuando acusamos a una persona diciendo: tú hiciste esto. Nosotros no debemos llegar a esos extremos. Tenemos un Dios poderoso, un Dios misericordioso, el cual juzga con justicia. Amén. Ese es el Dios que tú y yo debemos darle cuenta un día. Así que nosotros no tenemos que estar como los fariseos acusando. Pero me llama mucho, mis hermanos, la atención algo de esta historia que quizá ustedes leyeron conmigo el texto y no se dieron cuenta. El texto dice que trajeron la mujer porque aquella mujer había cometido adulterio, pero con un hombre, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, ¿por qué no presentaron al hombre? ¿Verdad? Solamente trajeron a esta mujer. Ahora vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 22. Un momentito. Deuteronomio capítulo 22. Y yo quiero que ustedes noten algo interesante. Deuteronomio capítulo 22 y el versículo 22. Oigan qué dice la palabra de Dios. Si se sorprende a un hombre echado con una mujer casada, escuchen bien, los dos han de morir, así se acabará con el mal en Israel. La ley decía que si esa persona que había cometido adulterio con un hombre era tomada en el acto, como dice la palabra de Dios, no solamente ella debía ser juzgada, sino que también el hombre.
Pero aquí vemos en la historia que solamente llevaron ¿a quién? A la mujer. ¿Saben qué pasó, mis hermanos, con esta historia? Los fariseos le tendieron una trampa a Jesús. Y ustedes me dirán, ¿cómo le tendieron una trampa a Jesús? Porque más adelante podemos notar el por qué ellos van donde Jesús. Si ustedes leen el capítulo 8, versículo 5, voy a leer 4 para el contexto. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto de adulterio. En la ley de Moisés nos mandó apedrear a esta mujer. ¿Qué tú dices? Decían esto, el versículo 6, decían esto para tenderle un lazo y poder acusarlo, porque pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. ¿Vieron lo que dice la palabra de Dios? Que ellos le tendieron un lazo a Jesús, una trampa a Jesús, para ver qué Jesús hacía. De todos los pecados que se conocen en la palabra de Dios, habían 3 pecados que eran condenados a muerte, aunque había más pecados, pero los 3 pecados principales que una persona podía cometer era, primero, el pecado de la idolatría. La persona que era encontrada con una imagen, con un santo, como mucho hay hoy en día, pero no pasa nada, era esa persona que encontraba adorando un ídolo, dice la palabra de Dios, que había de ser muerta. Esa era la sentencia. El segundo era, si una persona era un criminal, un asesino, mataba a una persona, bueno, si se investigaba, claro está, y había una ciudad de refugio, donde esa persona lo llevaban, y allí, si era inocente, duraba X tiempo, y luego era suelto. Pero si la persona lo hizo a propósito, muerte con muerte. Y tercero, el que era encontrado en el acto de adulterio. Esa persona, el veredicto era muerte. También el que violaba el sábado, también. Se lo podemos encontrar nosotros en la palabra de Dios. Pero de todos estos pecados, estos 3 eran los más severos. Y esta pregunta que le dicen ellos en el versículo 5, que la ley de Moisés le mandó a apedrearlo. ¿Y tú qué dices? Ellos le hicieron esta pregunta a Jesús con un alma de doble filo. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si Jesús declaraba a la mujer libre, estaba diciendo que Jesús estaba violando la ley de Moisés. Porque la ley decía claramente que debía ser la mujer ¿qué? Condenada, muerta. Pero si Jesús se inclinaba por la otra parte y decía o daba la orden de muerte, que esta mujer debía morir, porque la ley decía que iba a morir, habían 2 problemas. Uno era que iba a ser enjuiciado por los romanos, porque estaba el Sanedrín, que era la persona que se encargaban de hacer el juicio entre los judíos, pero también lo podían acusar con el gobierno romano. Ese Jesús que anda predicando la palabra mandó a matar a fulana, y por ahí Jesús tenía problemas. Pero había una segunda opción o otro punto que podemos notar, y es que si Jesús decía que esta mujer era condenada y que debía ser muerta, Jesús tenía muchas personas seguidoras de él que iban a pensar: ¿y dónde está la misericordia de Jesús que manda a matar a la otra persona? Y esos seguidores que Jesús tenía, ¿qué iban a hacer? Se iban a apartar e iban a tomar a Jesús como un falso profeta. No como una persona que lo iba a libertar de esclavitud, no que era una persona que lo amaba, no era una persona que tenía misericordia, sino que era una persona más en el camino. Pero la sorpresa, mis hermanos, y eso es lo que me llama más a la atención, que ellos le dieron a Jesús, ¿cuántas opciones? 2 opciones: o la condena o la salva. Pero yo doy gloria a Dios que Jesús tuvo una tercera opción. Ellos no se esperaban eso. Jesús tenía una tercera opción. Y mis hermanos, el versículo 7 nos dice, ¿qué dice la palabra de Dios? El versículo 7 dice: y como insistía en preguntarle, se enderezó y les digo: el que de vosotros esté sin pecado, pues que tire la primera piedra.
Jesús no le dijo que la mataran, ¿verdad que no? Jesús tampoco le dijo, yo no te condeno. O sea, Jesús no se fue para ningún bando. Simplemente le dijo a ellos, lo que lo estaban acusando, que usted esté libre de pecado, pues lancen la primera piedra. La sierva de Dios, mis hermanos, cuando habla de esta historia, y me gusta mucho porque El deseado de toda la gente es mi libro favorito, de todos los libros de la hermana White. Ese es mi libro favorito porque me gusta siempre predicar del Nuevo Testamento. Que cuando Jesús fue, o cuando llevaron a esa mujer que le hicieron esta pregunta a Jesús, dice la Biblia, dice la hermana Elena White en visión viendo esto, ella dice que Jesús miró el corazón de los fariseos y de los escribas. Él leyó sus pensamientos y leyó su corazón. Y Jesús anteriormente había dicho algo interesante, y eso lo encontramos nosotros en Mateo. En Mateo capítulo 5, versículo 28, Jesús dijo: el que mira a una mujer para codiciarla, comete adulterio en su corazón, en su pensamiento, porque recuerda que el corazón es aquí, el pensamiento. Jesús había mencionado esto en San Mateo 5:28. Entonces Jesús había leído el corazón de ellos. Jesús sabía que ellos, esos fariseos que estaban acusando, eran personas que estaban mirando a las mujeres con ojo de enamorarla, de codicia. Así mismo, hermana Raquel. Entonces Jesús leyó el pensamiento de los fariseos. Pero hay algo también que quiero tomar de esta historia. San Juan capítulo 8, versículo 7 dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y ¿saben qué? Jesús citó la palabra ahí mismo. Jesús citó el Antiguo Testamento. Y cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, vamos a buscar allí, Deuteronomio capítulo 7. Perdón, capítulo 17, versículo 7. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 17 y el versículo 7. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. La primera mano para darle muerte serán de los testigos, después la mano de todo el pueblo. Así quitará el mal de en medio. Es decir, cuando Jesús le dice que esté libre de pecado, pues lance la primera piedra. La ley o el mandamiento decía que la persona que estuvo presente en aquel lugar donde se cometió el hecho, esa es la primera persona que debía lanzar la piedra a la mujer adúltera. Sin embargo, ellos ninguno pudieron hacerlo, porque eran más pecadores que ¿quién? Que esta misma mujer. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros notamos muchas cosas que Jesús enseñó en su palabra, y es que cuando Jesús le dice a esta mujer, el que esté libre, los fariseos, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, ellos no tenían el deber de hacerlo, porque ellos ya habían cometido todas esas faltas que la ley de Moisés decía. Y el versículo número 9 dice: al oír esta palabra, acusándolo por su conciencia, salieron uno, empezando desde el anciano, y quedó solo Jesús con esta mujer. Verso 10 dice: entonces Jesús se enderezó y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Verso 11 dice: ella contestó: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete desde ahora y no peques más. Mis hermanos, Jesús es misericordioso con nosotros. Amén. Aunque nosotros somos malos, personas que quizás no merecemos la gloria de Dios, la gracia de Dios, Jesús se digna
en salvarnos y rescatarnos del pecado. Por eso es que en Gálatas capítulo, que fue la lectura bíblica, Gálatas capítulo 6, verso 1 dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con el espíritu de mansedumbre. Dice más: cuidando que tú también no seas tentado. Muchas veces nosotros usamos el dedo acusador con los hermanos. Muchas veces queremos decir, porque fulano hace esto, fulano hace aquello. Pero nosotros tenemos que ver nuestros defectos primero para después ver los demás. Y la misma Biblia nos da los consejos, los pasos que nosotros debemos dar cuando vemos que nuestro hermano comete un error. No es divulgarlo a la iglesia, no es decirlo a toda la congregación, sino, dice la palabra de Dios, vaya a donde está esa persona y hable con esa persona. Si te escucha bien, ¿verdad que sí? Eso que es la palabra de Dios. Si no, mis hermanos, usted puede tomar un segundo paso. Usted puede ir a hablar con el anciano, con el pastor. Fulano, yo vi que pasó esto, vamos a hablar con esa persona. Y el pastor o el anciano junto con usted van y amonestan a este hermano que está. Y dice la Biblia que si el hermano lo escucha, usted ha ganado. Nosotros, mis hermanos, no tenemos que juzgar a nadie. Los juicios son de Dios. Amén. Está claro, nosotros también tenemos que, en muchas ocasiones tenemos que hablarle al hermano y decirle dónde están sus faltas para que se vuelva a Cristo y pueda ser sellado para vida eterna. Amén. Amén. Pero también nosotros tenemos que ser misericordiosos con Jesús al momento de juzgar. Ninguno, dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 10 del mismo capítulo 3 dice, porque Cristo está, no hay justo ni siquiera uno. Amén. Amén. Todos somos pecadores, mis hermanos, y todos necesitamos de la gracia de nuestro Dios. Amén. Así que en esta noche, mis hermanos, yo le invito a cada uno de ustedes. Sabemos que a diario le fallamos a Dios, pero hoy es una noche de reconciliación con nuestro Dios. Amén. Si en la semana, en el mes, en este día usted le ha fallado a Dios y quiere que Dios en esta noche pueda liberarlo y darle paz como le dio a esa mujer que primero la perdonó y la salvó, porque ella será una contada de los salvos, porque Amén. La hermana White dice, terminando la historia, que esta mujer, luego de ser perdonada, ¿sabe qué hizo? Fue una discípulo de Jesús. Y andaba para donde quiera que Jesús andaba con Cristo Jesús. Amén. Habrá alguien esta noche que también quiere ser perdonado por Cristo. Amén. Amén. Pues yo quiero que se pongan de pies para tener una oración por cada uno de nosotros, porque también me incluyo, para que Dios cada día nos diga, váyanse y no pequen más. Amén. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, pero que mediante el Espíritu Santo está en este lugar. Gracias, Señor, por tus bendiciones adquiridas en esta historia, Señor. Sé que ha sido de gran bendición para nosotros espiritualmente, pero queremos, Señor, que cada día tú nos consagres a ti. Amén. Sabemos, Señor, que a diario te fallamos, hasta de pensamientos, pero mediante tu Espíritu Santo, que es poderoso, Señor, podemos ser restaurados y servirte en espíritu y en verdad. Amén. Reconocemos ante ti, oh Señor, que somos pecadores y que solamente por tu misericordia podamos llegar al reino de los cielos. Pero, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes. Asimismo, como tú fuiste tentado en todo, conforme a todo lo de este mundo, tú sabes nuestras tentaciones, nuestros problemas, nuestras dificultades. Como tú pasaste por eso, Señor, queremos que tú nos ayudes mediante tu Espíritu Santo a salir victorioso en medio de las pruebas. Amén. Que tú seas el centro de nuestra vida y el centro de nuestros corazones. Ahora, Señor, te pido por la iglesia La Paz en general. Tu pueblo que tú elegiste en este entorno, Señor, añada cada día más a los que han de ser salvos. Amén. Que las personas puedan venir a tu casa de oración para escucharte a ti, escuchar tu palabra, y que puedan entregarse a ti antes que sea demasiado tarde. Amén. Sigue usándonos con poder para tu gloria y tu honra, y que tu mensaje sea predicado a todas las naciones conforme a tu voluntad. Ahora, Señor, que seremos despedidos de este lugar, pero no de tu presencia,
Acompáñanos mediante tu Espíritu Santo y danos un sueño reparador y que podamos venir mañana temprano a alabar y a glorificar tu santo nombre en tu día santo. Amén. Te damos gracias y te pedimos estos favores en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga.